Algunos de ustedes muy probablemente se habrán preguntado por qué después de casi 200 años el socialismo sigue siendo una corriente tan vigente a pesar de que no funcionaba en ninguna parte. Y responder a eso no es fácil, pero digo porque ahí entran muchas cosas, ¿no? Pero creo que un punto fundamental de esto ha sido una táctica muy exitosa que ellos han seguido y que proviene del mismo Karl Marx, que les ha venido rindiendo frutos y les seguirá rindiendo frutos, que digamos se basa en dos pasos muy sencillos. Primero, agarra el sistema en el que estás y critícalo y destrúyelo y hazlo parecer como si fuera lo peor que ha existido en la historia de la humanidad, aprovechándote pues de sus vacíos, sus brechas, sus lunares, digamos los problemas que aún no ha podido resolver. Y una vez hayas hecho eso, pues entras al paso 2 y pues entras a vender tu Gustavo Petro. Así es como funciona y les ha funcionado siempre y les seguirá funcionando porque pues el sistema, sobre todo el sistema de economía de mercado, tiene sus debilidades. Entonces explotar esas debilidades no es realmente una tarea tan difícil. Si uno mira, por ejemplo, todos los grandes pensadores de esa corriente, qué sé yo, el imperialismo de Lenin, las obras de Tony Negri, las de Antonio Gramsci, incluso el mismo concepto de colonización interna del sociólogo Pablo González Casanova, que básicamente es como la piedra fundacional de toda la izquierda trasnochada latinoamericana. Todos siguen la misma lógica: destruye el sistema y ya una vez conceptualmente has destruido el sistema, pues montas lo que quieras. Ahora, si estamos hablando de guerra argumentativa, es porque obviamente aquí no vamos a ver nada de eso. Lo que sí vamos a ver es a un visionario, porque de vez en cuando salen estos visionarios que dicen: me voy a olvidar de todo eso, cuál táctica, cuál seguir apegarse al script, nada de eso, yo voy a hacer lo que yo quiera, y es venderle el sistema comunista a la gente insultando su inteligencia. Y por eso con ustedes, Dani Bilbao. El comunismo nunca ha funcionado. Primero que nada, el comunismo como sistema post-capitalista nunca se ha desarrollado en ningún lugar del planeta. Así que de plano no se puede juzgar su funcionamiento. Y bueno, esto en primer argumento va para un meme, ¿no? Sería como el meme de di que nunca has leído a Platón sin decir que nunca has leído a Platón. Porque esto es como una de las ideas básicas del pensamiento de Platón que se enseñan en filosofía, incluso en el colegio, porque esto no lo aprende uno en la universidad. Esto es como educación básica de colegio. El mito de la caverna de Platón y la idea de que hay como una dimensión, por decirlo de alguna manera, otra dimensión en la cual están como esas ideas perfectas que uno tiene en la cabeza, y obviamente que contrasta con la realidad y con lo que realmente pasa, con lo que realmente sucede, o sea, cómo esa idea se viene a formar en la realidad, pues es algo que aplica para todo. La aplica desde pues esa imagen perfecta que uno tiene de la persona de la que se enamora hasta las ideologías políticas. Porque una cosa es lo que está en la cabeza de la gente y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Y pues obviamente cuando Marx habló de su propuesta comunista, pues tenía una idea en la cabeza que nunca se materializó. Él lo decía que los proletarios, cuando tuvieran ya la propiedad sobre los medios de producción, pues iba a acabar el Estado y todos los proletarios del mundo iban a vivir como si fueran hermanos. Eso obviamente nunca ha pasado. Pero el tema es que lo mismo se podría decir de cualquier ideología política. Entonces, digamos, la idea de Hitler era que el nazismo iba a llevar a que todo el planeta fuera raza aria. Y una vez todo el planeta fuera raza aria, la humanidad alcanzaría su máximo culmen de desarrollo y de potencial. Obviamente eso nunca pasó. Entonces, bajo esa misma lógica, uno puede decir que el nacionalsocialismo nunca se ha implementado en su totalidad. Así de absurdo es el argumento. Decir que el comunismo fracasó por la caída de la Unión Soviética es como decir que el capitalismo fracasó porque ya no existe el Imperio Británico. Primero es al revés, o sea, no es que el comunismo fracasó porque cayó la Unión Soviética, es que la Unión Soviética cayó porque el comunismo, el sistema comunista que tenían, no funcionó. Y la gente, digamos, se juntaron una serie de elementos, como por ejemplo que la gente estaba cansada del sistema, el sistema estaba totalmente desgastado, el sistema comunista de la Unión Soviética. Por un lado, en el marco de la Guerra Fría, por el otro lado, Estados Unidos y Occidente estaban logrando hacer llegar mucha propaganda a los países detrás de la cortina de hierro para hacerles ver como que todas las maravillas del sistema liberal, de la democracia liberal, que también obviamente influyó mucho en la cabeza, en el pensamiento de muchos de los ciudadanos de la época. Y por el otro lado pues ya había una intención de líderes incluso soviéticos como Mikhail Gorbachev
que entendieron que el sistema no va para más y que había que reformarlo. Entonces como que estaba esta, de cierta manera, voluntad de varios actores predominantes en cambiar el sistema, que terminó realmente acabando con la Unión Soviética. En ese momento Rusia pasa a ser, por única vez en su historia, una democracia liberal. Eso, digamos, por un lado, pero digamos lo que importa ahora, y es lo que se viene de aquí en adelante en este video, es una sarta de falacias de causalidad. Porque ¿qué es una falacia de causalidad? Una falacia de causalidad es agarrar una comparación con causas que son distintas y hacerlas parecer como si no lo fueran. Entonces, si la Unión Soviética cayó por culpa del comunismo, lo que voy a hacer es que voy a agarrar un país que esté mal y que tenga un sistema capitalista y voy a compararlo, aunque la razón por la cual ese país esté mal no sea por culpa del capitalismo. Igual os voy a decir que es capitalista y lo voy a comparar, y así engañó a mucho incauto. Pero pues lo que pasa, las razones por las cuales cayó el Imperio Británico no tienen nada que ver, como es el caso que este primer argumento no tiene nada que ver con que el sistema capitalista fallaba. Empecemos por una cosa, realmente el sistema capitalista no ha fallado nunca. Lo que sí ha tenido son profundas crisis financieras, pero son crisis financieras que ha podido superar y constantemente ha superado. Viene teniéndolas desde el siglo XIX, a nivel mundial hemos visto varias, pues la peor de todas fue la 1929, y con todo eso el sistema ha sido capaz de reformarse para seguir adelante. El sistema capitalista realmente nunca ha fracasado. No sé de dónde sacará esa idea. Cómo fracasó el sistema comunista en la Unión Soviética, por ejemplo, o cómo fracasó el sistema comunista en China. Es que aquí, un poco como para hacer un recorderis, el imperio inglés cayó por, pues primero, después de la Primera Guerra Mundial, el ejército inglés estaba tremendamente debilitado. Recordemos que el imperio inglés pues manejaba, como todo imperio, pues un elemento, un componente de uso de la fuerza sobre sus colonias, pues para obligarlas a que aceptaran unos tratos comerciales preferenciales hacia Inglaterra y bastante costosos hacia las colonias. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, la sociedad internacional entiende que pues esa depredación colonialista europea del siglo XIX lo que termina llevando a esa conflagración. Entonces, por primera vez se ponen todos de acuerdo en acuñar un concepto que se llama el derecho a la libre determinación de los pueblos, que básicamente lo que decía era que cualquier colonia que si quisiera independizar lo podría hacer, y el país colonialista no podría como que evitar esa independencia so pena de que los demás le actuaran en su contra. Como que había una especie de balance entre las diferentes potencias para precisamente, como de alguna manera, ponerle freno a ese colonialismo europeo que había llevado a la primera conflagración. Cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, pues hay una mayor conciencia, digamos, Inglaterra se debilita aún más, termina más debilitada, y pues para colmar males, muchas de las excolonias en Asia y en África, no solo Inglaterra, sino básicamente muchos otros países europeos, pues deciden pedir la independencia. Y este proceso es el que termina con el imperio inglés. Esto no tiene nada que ver, digamos, con las crisis financieras que sufrió Inglaterra. En el siglo XIX, en el auge, digamos, del imperialismo inglés, Inglaterra sufrió al menos de cuatro grandes crisis financieras. Ninguna de esas tuvo ningún efecto sobre la fortaleza del imperio, porque en el siglo XIX fue cuando Inglaterra tuvo su mayor auge imperialista. Así que no hay relación de lo uno con lo otro. Pero pues es muy fácil ponerlos ahí como si fueran iguales para dar ideas que no son. Mientras que China ha adoptado lo que ellos llaman socialismo de mercado. Por eso a muchos les cuesta entender a China como un país socialista o que está construyendo el socialismo. China no está construyendo el socialismo. Venezuela está construyendo el socialismo, pero China es una economía completamente libre. Es el capitalismo más salvaje que existe en estos momentos. Es el capitalismo chino, que a nivel político está sometido a una dictadura de un solo partido, pero a nivel económico es el capitalismo más salvaje que hay. Digamos, yo esto lo he repetido varias veces y es un tema en el que seguiré insistiendo, porque es que en el tema de China es que China está mandando un argumento al mundo que a mi modo de ver es tremendamente peligroso, pero que a ellos para ellos es tremendamente efectivo, y es de decir que para alcanzar desarrollo económico y para superar la pobreza y para mejorar las condiciones de vida de la gente no se necesita democracia. No se necesitan derechos humanos. Y los chinos, digamos, eso lo están demostrando, que es lo más peligroso de todo, lo están demostrando fácticamente. Porque la propaganda liberal histórica ha manchado la palabra socialismo, igualándolo a pobreza, a totalitarismo y a Hitler y Stalin. Hitler
Que Hitler fuera socialista o no, todavía es cuestión de debate. Yo soy de los que cree que sí. Stalin indudablemente era socialista, eso no está en discusión. No fueron los únicos dos. Pues yo me pregunto, ¿no? Si fue que Pol Pot en Camboya pues logró que Camboya fuera una potencia económica mundial y yo no me enteré. Cuba, por ejemplo, sufre económicamente en gran parte gracias al embargo impuesto por Estados Unidos y también por malas gestiones internas. En realidad es solo cuestión de entrar a la página del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que está en internet y ahí claramente ellos dicen que comercian con, entre otras cosas, Alemania, España, Argentina, Canadá. Y sí, también con Estados Unidos, las importaciones ellos importan de Estados Unidos. Vale la pena mencionar, tienen un gran acuerdo, un importante acuerdo comercial con la segunda potencia económica del mundo que es China y el año pasado los chinos hicieron una inversión muy fuerte de un centro de investigación muy avanzado en la isla. No sé, tal vez el tema de la pobreza de Cuba no pase por ahí. Pero no podemos juzgar a todo el socialismo por solo un país. Nadie está juzgando a toda esa ideología por un país. Realmente se hace porque se mira no solo la experiencia de la Unión Soviética, sino la experiencia de la China de Mao, la Camboya de Pol Pot, el Vietnam de Ho Chi Minh, la Etiopía de Mengistu Haile Mariam, el Egipto de Nazar, la Cuba de los Castro, la Nicaragua de Ortega, la Venezuela de Chávez. Eso sin contar los múltiples gobiernos socialistas que han llegado al poder en democracia y durante su gestión son un desastre tal que la gente rápidamente decide volver al conservatismo o al liberalismo. Además, Cuba, a pesar de sus dificultades, está en una mejor posición que su vecino Haití, que es netamente capitalista. Y otra vez, falacia de causalidad, Haití está en la situación en la que está por cualquier cosa menos por su sistema económico. Realmente Haití sufrió la desgracia de haber sido colonizado por, tristemente, Francia no es la peor colonizadora peor colonizador europeo, ese título se lo llevan belgas e italianos, pero sí fue un colonizador terrible, sino que hable también Níger. Pero haber sido colonizado por franceses sí tuvo sus consecuencias terribles para Haití, pero además de eso estuvo todo el tema de la relación con Estados Unidos, el hecho de que la isla está ubicada en una ubicación geográfica tremendamente susceptible a los sismos, y para colmo de males hay un tema social interno, cultural muy fuerte, que también pues ha resultado en todos los desastres y todas las desgracias que Haití ha sufrido hasta el momento. El sistema económico realmente en Haití ha jugado un papel casi que nulo, pero una vez más, no importa, lo importante es decir, es pobre y es capitalista, entonces lo mismo que Cuba. Oigan, y hablando de Haití, me acabo de leer un libro, se llama El Reino de este Mundo, Alejo Carpentier, que relata la vida de un esclavo llamado Tinoel, que le tocó vivir las épocas de pre-independencia, independencia y post-independencia de Haití, narrándolo de una forma donde se mezcla todo este africanismo con la cultura caribeña, muy muy chévere, muy interesante, y la conclusión a la que llega Tinoel al final, en el último capítulo, y que precisamente por eso es que se llama El Reino de este Mundo, le vuela uno la cabeza, súper recomendado, para los que les gusta la literatura, muy buena novela. También hay que tener en cuenta todos los recursos utilizados por Estados Unidos y la CIA para frenar, boicotear y hasta hacer guerra con países que intentan establecer un modelo socialista. Sí, a ver, esto es cuestión de historia general, de cultura general, historia básica de la humanidad. Durante la segunda mitad del siglo XX, pues se generó algo, se creó una especie, ¿cómo llamarlo? Una especie de interacción que en la historia se conoce como la Guerra Fría, según la cual pues Estados Unidos y Europa representaban un modelo de democracia liberal capitalista por un lado, y por el otro lado la Unión Soviética iba a expandir, digamos, su modelo comunista. Y esa confrontación se llamó guerra porque era una guerra, pero era fría, es decir, no era directa los unos contra los otros, sino que se utilizó por medio de proxy wars. A lo que quiero llegar es que en medio de esa guerra efectivamente pasaron cosas como lo de Irán, como lo de Guatemala, como lo del mismo Chile o todas las dictaduras del Cono Sur, es cierto, pero estábamos en una guerra y uno no puede ignorar lo que se hacía del otro lado, porque también hubo primaveras como la primavera de Hungría, como la República Checa, en donde la Unión Soviética aplastó literalmente cualquier intento por tratar de democratizar y de liberar países que estaban sometidos por el yugo soviético. Los dictadores soviéticos, los dictadores comunistas de la segunda mitad del siglo XX eran totalmente inhumanos, eran gente totalmente salvaje. Y venir a ignorar eso para mostrar las cosas malas
que hizo Estados Unidos en la Guerra Fría, pues es intelectualmente deshonesto. Lo que muchas personas tachan como comunismo no es lo mismo que sociedades políticas socialistas inspiradas en Marx. Hablar de verdadero o falso comunismo o socialismo es absurdo, ya que el modo de producción comunista nunca ha existido y los modelos socialistas son muy variados. Y terminamos con la misma falacia con la que empezamos, pero reforzándola con el hecho de que efectivamente como lo ideal se reforma tanto cuando se lo trae a lo real, que puede diverger de diferentes maneras, como efectivamente pasa con el comunismo. Súper. Y bueno, eso fue todo por ahí. Muy seguramente la internet está llena de red argumentativa, así que muy seguramente muy pronto haré otro de estos. Vemos.